Apreciados estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa, amigos, bienvenidos a nuestro canal Actualidad Penal. El día de hoy estaremos desarrollando nuestra cátedra de Derecho Penal 1 y particularmente el tema número 4 titulado La validez temporal de la ley penal y los problemas de sucesión o tráfico de leyes punitivas. En anteriores oportunidades, en el tema 1, el tema 2, hemos venido señalando la importancia que tienen para el Estado democrático y social de derecho y de justicia los principios del derecho penal. En estas oportunidades analizamos el principio de culpabilidad, el principio del bien jurídico, el principio de la responsabilidad penal por el hecho, el principio de la pena humanitaria, el principio de legalidad, todos los cuales permiten contener el poder punitivo o el poder de persecución por parte del Estado, ya que obligan al órgano legislativo, es decir, al legislador, a tener que estipular el catálogo de delitos que deban ser considerados o calificados como delitos o faltas. Pues bien, las leyes formales y particularmente todas las leyes penales, dice el profesor Artiaga Sánchez, vienen al mundo jurídico por obra del hombre. Por lo tanto, como leyes humanas están sujetas a una serie de limitaciones temporales. Las leyes penales y las leyes formales en general vienen entonces al mundo jurídico a través del proceso de formación de leyes que regula expresamente el título quinto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, titulado de la organización del poder público nacional, en la sección de la formación de leyes que comprende los artículos 202 hasta el artículo 214 aproximadamente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese proceso de formación de leyes penales culmina con su promulgación y posterior publicación en la Gaceta Oficial. Debemos recordar que a partir de su momento en la publicación en ese periódico público en la Gaceta Oficial, es que la ley entra en vigor y se hace o adquiere un carácter obligatorio para todos los habitantes del país, salvo en aquellos casos en que la propia ley disponga de una fecha posterior para su entrada en vigencia, como sucedió en el año 1998 con respecto al Código Orgánico Procesal Penal y su respectiva vacatius legis. Rápidamente, el artículo 1 del Código Civil venezolano dispone en su segundo aparte que, elaborada la ley, sancionada y publicada, es preciso aplicarla a las múltiples relaciones de la vida social, con lo cual viene a manifestarse en la aplicación su fuerza obligatoria. El poder mismo que hace que la ley no es el que la aplica, sino otro distinto, que es el judicial. La Gaceta Oficial es el documento público del Estado venezolano donde consta la vida legal de la nación. Hay que tomar en consideración de la misma manera que las leyes se extinguen cuando son derogadas expresa o tácitamente por otra ley. De la misma manera, las leyes penales pueden ser abrogadas, es decir, pueden perder sus efectos a través de los procesos de participación ciudadana, como serían a través del referéndum. Debemos tomar en consideración en cuanto a las leyes temporales que éstas se extinguen una vez que alcanzan el periodo para el cual fueron creadas, y en el caso de las leyes excepcionales, estas igualmente se extinguen cuando desaparecen las causas de calamidad pública que en su momento justificaron su nacimiento. Ahora bien, para entrar en el problema de la sucesión o tráfico de leyes punitivas, es preciso acotar que cuando una ley que regula determinados hechos es posteriormente derogada y sustituida por una nueva ley que pasa a ocupar su lugar, se plantea entonces el problema del tráfico de leyes punitivas. Es decir, se plantea el problema de la sucesión de leyes penales y la ley que debe de aplicarse a los hechos que se generaron u ocurrieron bajo la vigencia de la ley derogada. A partir de este momento, a los fines de hacer un poco más dinámica el desarrollo de nuestra actividad, vamos a compartir pantalla. En cuanto a la validez de la ley temporal, entonces,
Cuando una ley que regula determinados hechos, pueden ustedes seguir la lectura, y luego esta es sustituida por otra que pasa a regular esos hechos, se plantea el problema de la sucesión de leyes penales y la ley que debemos aplicar a aquellos acontecimientos que ocurrieron bajo la vigencia de la ley que ha cesado o la ley que se ha extinguido, es decir, la ley que fue derogada. A tal efectos, se plantean tres hipótesis. Primero, tenemos el caso de una ley penal creadora, de una ley penal abolitiva en segundo lugar, y en tercer lugar, las leyes penales modificativas. En el caso de la ley penal creadora, como su nombre lo indica, estamos en un supuesto en el que una conducta perfectamente permitida, es decir, un hecho lícito o no punible, se tipifica en una nueva ley cuando ésta entra en vigencia y pasa a sustituir o a ocupar el lugar de la ley que ha cesado. En segundo lugar, tenemos los supuestos de las leyes penales abolitivas, es decir, en sentido contrario al anterior, se quita el carácter punible a un hecho considerado como tal en la ley que ha cesado o la ley que ha sido derogada. Y en el caso de la ley penal modificativa, esta se refiere a aquellos supuestos en que se modifica el tratamiento penal de una conducta o de un hecho considerado delito, es decir, prohibido en la ley precedente, en la ley que ha sido derogada. Para resolver el problema de la sucesión de leyes penales, debemos tomar muy en cuenta que el tráfico de leyes punitivas se rige justamente por el principio constitucional y supraconstitucional de irretroactividad de la ley penal. A este respecto, hay que tomar en consideración que como regla general, el principio de irretroactividad de la ley penal prohíbe aplicar la ley a hechos ocurridos después de su extinción. Esto no es otra cosa que tomar en consideración aquella máxima que en latín no es otra que el principio tempus regis actus. Es decir, los hechos se regulan por la ley que esté vigente para el momento de su realización, o lo que es lo mismo, la ley solo se aplica a los hechos que ocurran bajo su vigencia. Este principio de irretroactividad de la ley penal, pues, está previsto en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 2 del Código Penal venezolano. Fíjense ustedes lo que dispone el artículo 24 del texto constitucional. Dice, ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo excepto cuando impongan una menor pena. Es decir, de acuerdo con el artículo 24 y conforme al artículo o al principio de retroactividad de la ley penal, lo que supone la aplicación de la ley a los hechos que ocurran bajo su vigencia, esto no es otra cosa que aquel viejo aforismo, nulo crimen, nula pena, sine lege penale. Ahora, en pocas palabras, se trata de una exigencia del principio de legalidad, es decir, que la ilicitud de la conducta encuentra su génesis o su fuente en la propia ley penal por lo que hemos señalado. Es decir, nulo crimen, nula pena, sine lege penale. Ahora, siempre vamos a encontrar quienes se han opuesto al principio de retroactividad de la ley penal como punto que ustedes pueden observar allí en la lámina. Cuando nosotros analizamos en temas anteriores el principio de legalidad, decíamos que este principio de legalidad como andamiaje del Estado de Derecho tiene sus antecedentes en la Carta Magna de Juan Sin Tierra en el año 1215, que posteriormente ese principio sería adaptado por los revolucionarios franceses e incorporado en la Declaración de los Derechos Humanos de 1789, y de allí pasaría a las legislaciones modernas. Pero siempre han habido quienes se han opuesto al principio de legalidad, como por ejemplo sucedió con el Código Penal alemán y el Código Penal ruso de 1935 y de 1926 respectivamente, porque se consideraba que las debilidades de la ley eran aprovechadas por los delincuentes y en consecuencia había que darles mayores poderes a los jueces e inclusive había que permitir la analogía para
evitar que hechos sancionados con penas quedasen impunes. Bueno, de la misma manera no han faltado quienes se han opuesto justamente al tema que estamos planteando al principio, que recoge el artículo 24 constitucional, que es el principio de legalidad. Es decir, se ha dicho que la ley penal, una vez que entra en vigencia, ella debe de aplicarse hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. Esto por razones de defensa social. Es decir, si se ha puesto en vigencia una nueva ley penal, entonces es porque se ha considerado que esa ley novedosa es la más adecuada, es la más apta para asegurar la defensa de la sociedad. Por lo tanto, debe operar el principio de retroactividad absoluta de la ley penal. Es decir, pareciera que las razones de defensa social da para todo e inclusive para desdibujar o caricaturizar los principios propios del derecho penal. Hemos dicho igualmente que el derecho penal hoy por hoy como instrumento humano no solamente está sujeto a una serie de principios contenedores del poder persecutorio por parte del Estado, sino que inclusive no debe de abusarse en cuanto a sus funciones. Es decir, decíamos que el derecho penal no puede utilizarse como una máquina productora de normas penales para pretender resolver todos los problemas de la colectividad y que en definitiva la pena como instrumento humano es el recurso más eficaz o más efectivo con que cuenta el Estado para intervenir una sociedad y para modificarla. Y que en definitiva, hoy por hoy, bajo la vigencia de un Estado democrático y social de derecho y de justicia, según lo estipula el segundo artículo de los 350 que contemplan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la pena no puede ser concebida como una manifestación del poder del Estado al servicio de la defensa social. Repito, pareciera que la defensa social sirve para todo. La pena hoy por hoy tiene que ser concebida como un instrumento de progreso y de exaltación del hombre y de la sociedad. Pues bien, por razones de defensa social, incluso se ha desdibujado los fines hasta de las medidas cautelares y en el caso específico de la prisión preventiva como única medida cautelar sustitutiva en el proceso penal. Es decir, inclusive según la tesis sustantivista de la prisión preventiva necesariamente debe de imponerse para satisfacer las necesidades de defensa social que obra en contra de la peligrosidad del sospechoso. Es decir, que inclusive por razones de defensa social, la prisión preventiva debe prevalecer para proteger a la sociedad de los delincuentes socialmente peligrosos. Eso sencillamente no puede seguir operando, ese criterio no puede seguir operando bajo la vigencia, repito, de un derecho penal de garantías, de un derecho penal liberal o de un derecho penal de vanguardia con los principios de progresividad de los derechos humanos. Simplemente la prisión preventiva no puede ser entendida como una pena anticipada y la pena tiene que ser vista y tiene que ser aplicada como un instrumento de progreso de la humanidad. Por otro lado, el artículo 24 del texto constitucional, que a su vez recoge también el artículo 2 del Código Penal venezolano, dispone ciertas excepciones con respecto al principio de retroactividad de la ley penal. Es decir, que la ley penal excepcionalmente, muy restringidamente podrá aplicarse hacia el pasado siempre y cuando sea favorable al reo. Como se indicó precedentemente, este principio está previsto en el artículo 44 constitucional 2 del Código Penal venezolano, así como los tratados y convenios suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos. Entonces, dada la diversidad de posibilidades que pueden darse en relación con el tráfico de leyes punitivas o sucesión de leyes penales y los principios que deben ser aplicados, tenemos tres supuestos. Primero, en el caso de una ley penal creadora, es decir, surge una nueva ley que deroga la ley anterior y en esta nueva ley se califica como prohibida, es decir, como punible
se incrimina determinados comportamientos humanos que bajo la vigencia de la ley que ha cesado, pues simplemente estaba permitida. Aplicará en estos casos el principio de irretroactividad de la ley penal. Pongo allí el ejemplo de las bebidas alcohólicas. Imagínense ustedes que el día de ayer o antier podían tomarse un vino en una plaza pública, pero a partir de mañana esa misma acción humana va a estar prohibida y sancionada severamente por una ley penal. Pues evidentemente por razones, fíjense ustedes, por razones de sentido común, aplicando las reglas de la lógica. Yo creo que el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal lo aplicamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es decir, permanentemente nos valemos de las máximas experiencias, del sentido común o reglas de la lógica y en algunos casos hasta del conocimiento científico. Vamos a hacer un break y enseguida estoy nuevamente con ustedes. Dejamos de compartir pantalla y enseguida. Muy bien, continuamos con nuestra actividad. Seguimos compartiendo pantalla y el siguiente supuesto es el de la ley penal abolitiva, que en sentido contrario a la ley penal creadora, pues se trata de aquellos supuestos en que la nueva ley que entra en vigencia y que sustituye obviamente a la derogada, a la precedente, ahora pasa a quitar el carácter o a suprimir el carácter punible de aquella conducta que bajo la vigencia de la ley anterior estaba expresamente prohibida. Es decir, se consideraba una conducta prohibida en la ley, es decir, una conducta incriminada en la ley anterior. Seguidamente, el tercer supuesto es el caso de la ley modificativa, es decir, aquella que modifica el tratamiento penal de determinados hechos considerados en la ley como delito. En estos casos en particular, siempre vamos a aplicar el principio de irretroactividad de la ley penal, en el caso de la ley penal abolitiva, cuando favorezca al reo. De eso vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, si en épocas anteriores estaba expresamente tipificado en la ley el tráfico de drogas y con la entrada en vigencia de la nueva ley se permite el consumo, se permite el tráfico de drogas en menor cuantía, pues evidente por razones de seguridad jurídica y por razones que contienen la naturaleza misma del principio de irretroactividad, entonces aplicaremos retroactivamente esa nueva ley penal. Eso es lo que implica la ley penal abolitiva. Con respecto a la ley penal modificativa, siempre y cuando sea favorable para el reo, esa nueva ley penal modificativa que modifica el tratamiento penal tendrá efecto retroactivo cuando sea favorable para el acusado, para el imputado, simplemente para el penado. Cuando esa nueva ley sea desfavorable, pues no podrá aplicarse retroactivamente. Fíjense que todo lo concerniente a una ley penal creadora, la ley penal abolitiva y la ley penal modificativa va a tener como fuentes en materia de sucesión de leyes penales los criterios de justicia y los criterios de equidad. El otro supuesto que se nos plantea es el de la ley más favorable. Como bien lo señalamos en el texto constitucional y en el artículo 2 del Código Penal venezolano, las leyes penales tendrán efectos retroactivos, evidentemente, cuando sean más favorables al reo. Pero, ¿qué significa que sea más favorable? En razón de los señalamientos que hemos indicado precedentemente, y dado que la ley más favorable debe ser aplicada con efecto retroactivo en materia penal, entonces es necesario precisar qué debemos entender como ley o como disposición penal más favorable para el reo. Y para determinar cuándo una ley es más favorable, el juez debe llevar a cabo un análisis o un estudio que no es en abstracto, sino que debe analizar cada caso en concreto, las circunstancias particulares que rodean la causa de ese reo, es decir, de ese penado o de esa persona acusada. Una ley será más favorable en la medida en que ofrezca en que trate con menor rigor al reo, simplemente eso.
y para lo cual el juez deberá analizar cotejando esas diversas leyes o esas dos o más disposiciones que regulan concretamente un mismo hecho, tomando en consideración no solamente la cuantía o la duración y la especie de la pena, sino que a tales efectos el juez debe tomar en consideración otros elementos como son, digamos, las penas accesorias, como sería la calificación del tipo penal, la calificación jurídica del tipo penal, como serían, por ejemplo, las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, es decir, las atenuantes y las agravantes, como sería, por ejemplo, las causas de extinción de los delitos y las penas. El juez debe tomar en consideración lo que el Tribunal Supremo de Justicia en ambas salas, constitucional y penal, denomina los beneficios procesales, es decir, las fórmulas alternativas de ejecución de la pena que pueden ser concedidas al penado, etcétera. Pero lo que no puede hacer el juez es, digamos, combinar esas dos o varias disposiciones legales y aplicarlas simultáneamente. Es decir, nos vamos a uno de los temas que vimos con anterioridad y que fue explicado en uno de los talleres llevados a cabo en nuestras clases pasadas por el equipo número 3, cuando se hablaba de la vuelta en U. Recuérdense ustedes que en ese caso de la vuelta en U, en las adjuntas, es la sentencia número 1703 del 21 de diciembre del año 2003, caso resuelto por la Sala de Casación Penal, en donde el conductor, al dar la vuelta en U en un sector de las adjuntas en la ciudad de Caracas, engancha con un usuario que salía de una cabina telefónica CanTV, lo engancha y lo arrastra aproximadamente poco más de 300 metros. Allí la Sala de Casación Penal señaló que el conductor habría actuado con dolo eventual, es decir, un desprecio hacia la vida, y procedió a crear una pena intermedia. Es decir, el magistrado ponente Angulo Fontiveros señaló que por tratarse de una culpa informada del dolo, yo juez no podía condenarlo por un dolo directo. Sería injusto. Y en consecuencia, atendiendo a factores de equidad y de justicia, él procedió a crear una pena intermedia entre la culpa y el dolo, condenándolo finalmente a unos 8 años de prisión. Bueno, eso está prohibido por aplicación, por imperio de la ley, por imperio del principio de legalidad. Eso está expresamente prohibido. Lo prohíbe justamente la garantía criminal del principio de legalidad. De la misma manera, mutatis mutandi, en materia de sucesión de leyes penales, el juez, a los fines de determinar cuándo un código penal, cuándo una ley penal es más favorable que otra, no puede proceder simplemente a digamos, a combinar varias leyes penales y a crear simultáneamente una ley que no está prevista en nuestra legislación. Es decir, lo prohíbe el principio de legalidad. Entonces, el juez ni puede combinar varias leyes y mucho menos aplicarlas simultáneamente. Lo que el juez hace a lo sumo es determinar en cada caso en concreto cuál ley o qué disposición penal trata con menor rigor al penado. Pues bien, este es el tema que nos corresponde y que estamos analizando, que estamos desarrollando en relación con la validez temporal de la ley penal. El otro caso que se nos viene encima, que se nos viene como punto inmediato anterior, siguiente, perdón, es el tiempo de comisión del delito. Y en cuanto al tiempo de comisión del delito, hemos visto entonces que el problema de la sucesión de leyes penales supone diversos criterios que tenemos que seguir para aplicar una ley a un determinado comportamiento humano. Pero además de determinar cuál es la ley que vamos a aplicar a un determinado hecho, es importante precisar cuándo se estima consumado un delito, en cuándo se estima cometido un delito. Es decir, debemos precisar cuáles son los criterios para imputar un hecho, un acontecimiento humano a una ley en concreto y no a otra. ¿Sí? Fíjense ustedes,
Si A toma o desenfunda una pistola y mata a B, pues vemos que no hay mayores problemas para estimar cometido el delito, para determinar que en ese momento se ha cometido un delito. Es decir, no es un comportamiento delictivo de tracto sucesivo, sino que se consuma en un solo acto. No hay mayores problemas. El problema se nos presenta cuando la conducta se puede fraccionar en varios momentos. Es decir, cuando entre el momento en que se despliega la acción y el momento en que se produce el resultado, se genera un espacio allí intermedio. Cuando estamos en presencia de delitos permanentes, cuando estamos en presencia de delitos consumados, allí sí tenemos mayores problemas para determinar el momento en que se estima cometido el delito, el hecho punible. El tiempo de comisión del delito y su determinación es muy importante para resolver problemas que están relacionados, por ejemplo, con la aplicación de las causas de justificación. Nos permite resolver problemas para la determinación precisa de la prescripción de la acción penal, para resolver inconvenientes que están relacionados incluso con la capacidad de culpabilidad o capacidad de imputabilidad. Imagine usted por un momento que el fiscal del Ministerio Público presenta acusación o se desarrolla la audiencia del debate oral sin haber precisado ex antes si el agente o el autor del delito habría cometido el hecho punible, teniendo 17 años, 11 meses y 28 días, y no la mayoría de edad. Para eso es importante estimar el tiempo de comisión del delito, y para ello tenemos tres teorías, que son las teorías de la actividad, la teoría del resultado y la teoría ecléctica o una teoría mixta. Como su nombre lo indica, la teoría de la actividad estima cometido el delito al momento en que el sujeto despliega la acción o la omisión. Hemos dicho con anterioridad que la acción humana implica la omisión. La omisión, como bien lo señala Francisco Muñoz Conde, es, digamos, una debilidad del lenguaje que no tiene mayor incidencia dentro del edificio de la teoría general del delito. Es decir, no tiene incidencia alguna en el campo científico. Por lo tanto, cuando hablamos de acción, también nos estamos refiriendo a la omisión propia o la omisión impropia, ¿no? La teoría del resultado, pues como su nombre lo señala, el tiempo de comisión del delito se estima para el momento en que se produce el resultado, y la teoría ecléctica o la teoría mixta absorbe parte de una y parte de la otra. Considera que el delito se estima cometido cuando el sujeto despliega la acción o la omisión, o en su defecto cuando se produce el resultado. En cuanto a la teoría mixta, pues el criterio dominante es el de la teoría de la actividad. Es decir, el tiempo de comisión del delito es cuando el agente despliega su acción, y eso tiene que ver o está estrechamente vinculado con el carácter imperativo del derecho penal. Por eso es importante analizar las instituciones del derecho penal sustantivo tomando en consideración la naturaleza jurídica de los principios que sostienen el derecho penal liberal, el derecho penal de garantías. Hemos dicho en torno al carácter imperativo del derecho penal que este carácter se desprende de todas aquellas disposiciones que consagran los delitos y las penas, es decir, aquellas normas que prevén, de todas aquellas normas que prevén los delitos y las penas, se desprende un mandato o una prohibición que está dirigida ¿a quién? Está dirigida al libre albedrío, que está dirigida a la voluntad de la gente, imponiéndole una determinada obligación de hacer o, en su defecto, de no hacer. Justamente por ello se toma en consideración la teoría de la actividad. Es decir, con la acción se activa el carácter imperativo del derecho penal como motivo o como motivación en el proceso psicológico de la acción misma. Esto nos lleva entonces a lo siguiente, ¿no? El tiempo de comisión del delito, tenemos entonces los siguientes supuestos. El primero de ellos, cuando se realiza la acción y se produce el resultado, es decir, cuando entre el momento, entre la conducta y el resultado,
media un lapso, media un periodo. Entonces, cuando se realiza esa acción, esa conducta, ese comportamiento está permitido en la legislación. Pero cuando se produce el resultado, esa misma acción está prohibida por la nueva ley penal. ¿Cabe aplicar la ley vigente? Evidentemente que por razones de seguridad jurídica, es decir, ninguna persona puede determinar qué conductas o qué comportamientos en el futuro van a estar prohibidas. Por ello, por razones de seguridad jurídica, de sentido común y en aplicación de las reglas de la lógica, no cabe aplicar la ley vigente para el momento en que se produce el resultado, por cuanto para el momento en que fue ejecutada, esa conducta estaba permitida. Por lo tanto, lo que aplica es el principio de el tempus regis actus. Es decir, los hechos habrán, en este caso en concreto, regularse de acuerdo con la ley que estaba vigente para el momento en que se ejecutó la acción o la omisión. De igual manera, cuando la conducta se fracciona en varios actos, bueno, la ley a aplicar es la ley que esté vigente para el momento en que se realiza el último acto. Y lo mismo sucede para el caso de los delitos permanentes y continuados, que en el caso concreto de los estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa de Caracas deberán indagar un poco más la naturaleza jurídica de los delitos permanentes y continuados, qué es un delito permanente, qué es un delito continuado, pero para estos supuestos de delitos permanentes y continuados, la ley a aplicar será aquella que esté vigente para el momento de la permanencia o para el momento de la continuación. Pues bien, para entender un poco esto, recuérdese que los delitos permanentes son aquellos en donde la acción delictiva no se consuma en un solo acto, es decir, en un solo momento, sino que esa acción o ese comportamiento delictivo se prolonga en el tiempo, tanto tiempo como lo disponga la voluntad de la gente. Por antonomasia, ejemplos de delitos permanentes son justamente delitos como el secuestro, ¿no? Del mismo modo, el delito continuado son aquellos en que con una misma resolución criminal, por ejemplo, supónganse que ustedes contratan, estamos hablando de delitos continuados, ustedes contratan los servicios de limpieza de un personal y ese personal, cada vez que va a hacer limpieza en su inmueble, encuentra un collar de oro compuesto de 50 perlas. Y cada vez que va a limpiar, el primer mes hurta, extrae una perla. El segundo mes, otra perla. Dentro de 6 meses, hurta una tercera perla. Dentro de 12 meses, un año, hurta la cuarta perla, y cada perla tiene un avalúo de aproximadamente $8,000. Es decir, logra hurtar $8,000 en perla. Eso es justamente un delito continuado. El delito continuado es aquel en que con una misma resolución criminal se realizan varios actos. Cada acto por sí solo constituye un hecho punible, es decir, está tipificado como delito y además supone las varias violaciones de una misma disposición legal, pero que en definitiva el legislador lo considera como un solo hecho punible. Para mayor información, les repito, indaguen los estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa, indaguen, investiguen en profundidad que son delitos permanentes y continuados, y a todo evento los remito al artículo 99 del Código Penal venezolano. Finalmente, en torno al problema de la sucesión de leyes penales, tenemos lo que es la ley intermedia, las leyes temporales y las leyes excepcionales. En cuanto a las leyes intermedias, las leyes intermedias, supónganse ustedes que para el momento de la comisión de un hecho punible se encuentra vigente una determinada ley penal. Pero para el momento en que el Estado va a sentenciar y evidentemente a condenar, está vigente, perdón, otra ley que derogó la anterior. Ahora, entre un primer momento y el momento en que se va a sentenciar, pudiera suceder que surge una ley intermedia entre aquella que estaba vigente para el momento en que se despliega la acción y una ley intermedia con respecto a aquella que está vigente para el momento en que se va a sentenciar. Y esta ley intermedia es más favorable que la primera y que la segunda.
¿Se aplicará esta ley intermedia? Pues algunos consideran que no es justo aplicar esa ley intermedia a pesar de que sea más favorable que la primera y que la segunda, pues simplemente no estaba vigente para el momento de la consumación del hecho y tampoco está vigente para el momento en que el Estado resuelve el conflicto social mediante sentencia definitiva. Yo, Roger López, soy del criterio en que por razones de justicia y de equidad sí debería aplicarse esa ley intermedia en tanto y en cuanto sea más favorable al reo, porque sabemos cuál es la situación de los procesos penales en Venezuela. Un proceso penal puede iniciarse hoy, mes de marzo del año 2021, y la fase de juicio oral puede dar inicio aproximadamente dentro de 5, 6 años, 7 años. Es decir, las dilaciones procesales son verdaderos virus que atacan la correcta marcha en la administración de justicia. El sistema de administración de justicia en Venezuela está en terapia intensiva y los invito a todos a que participemos al Estado venezolano a rescatar la justicia penal en Venezuela, que por antonomasia garantiza seguridad jurídica y desarrollo económico en el Estado. Entonces, tomando en consideración que una de las principales virus que afecta seriamente la tutela judicial efectiva del justicial en Venezuela son las dilaciones procesales, pues evidentemente no sería justo dejar de aplicar la ley intermedia por el simple hecho de que el proceso se haya prolongado indefinidamente en el tiempo. Eso sí, soy del criterio de que la ley intermedia favorable deberá aplicarse cuando el proceso se haya prolongado sin la culpa del reo o sin la culpa de su defensor. De la misma manera tenemos las leyes temporales y las leyes excepcionales. Como lo dije al comienzo de nuestra exposición, las leyes temporales son aquellas en el que la propia ley fija un determinado tiempo de vigencia. Se extingue una vez que se cumple el lapso para el cual fue creada, y las leyes excepcionales pues son aquellas que se extinguen una vez que desaparece o fenece las causas de calamidad pública que justificaron su nacimiento. El problema que se plantea entonces en torno a estas dos últimas, las leyes temporales y las leyes excepcionales, es si estas deben aplicarse a los hechos que ocurrieron bajo su vigencia una vez que han sido derogadas, una vez que la ley temporal y excepcional así ha cesado. Algunos consideran, un buen sector de la doctrina considera que las leyes temporales y las leyes excepcionales efectivamente deben de aplicarse a los hechos que ocurrieron bajo su vigencia una vez que han cesado, una vez que se han extinguido, porque de lo contrario no tendrían razón de ser, no tendrían ninguna eficacia si al final del camino, una vez que ella cesa, se aplica el ordenamiento jurídico ordinario, menos letal o más benignos para los hechos que sucedieron bajo la vigencia de estas dos leyes. Este criterio doctrinario encuentra su mayor apoyo en algunas legislaciones modernas, como el artículo 2 del Código Penal italiano, que proscribe o prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal a los hechos acontecidos bajo la vigencia de una ley temporal o de una ley excepcional. Algunos consideran que se trata de la ultratividad de la ley penal. ¿Y qué es la ultratividad de la ley penal? Eso también lo vimos en uno de los talleres con algunos de los equipos. Decíamos, por ejemplo, en el caso del Código Orgánico Procesal Penal del 4 de septiembre del año 2009, que fue luego reformado, derogado por el actual código vigente. Hoy por hoy, allí se contemplaba el procedimiento especial de faltas. Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en el año 2012, se elimina el procedimiento de faltas. Sin embargo, hoy por hoy continúa aplicándose el procedimiento de faltas que fue derogada por nuestra legislación. Es decir, hay una ultratividad de la ley penal por mandato expreso de una de las disposiciones transitorias del Código Orgánico Procesal Penal vigente. En consecuencia, pues la ultratividad de la ley penal no es otra cosa que aquellos supuestos en que la ley derogada sigue produciendo sus efectos
hacia el futuro, es decir, en una ley posterior bajo ciertos y determinados supuestos, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso nuestro con el procedimiento especial de falta. Allí realmente no hay una ultratividad en el supuesto que estamos planteando porque no se trata de aplicar la ley, la ley temporal o la ley excepcional a hechos futuros, a hechos que no ocurrieron bajo su vigencia, sino a hechos que ocurrieron bajo su vigencia. Y por lo tanto, se respeta el principio de tempus regis actus. Es decir, el viejo aforismo, nulo crimen, nula pena, sine lege penales. En nuestro caso, en Venezuela, pues no tenemos una disposición o una regulación expresa que regule el caso de las leyes temporales y excepcionales. Por lo tanto, debemos aplicar los principios generales que regulan lo concerniente a la ley más favorable al reo. Es decir, debemos aplicar este principio de irretroactividad de la ley penal que recoge el artículo 24 constitucional y el artículo 2 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, tendremos aplicación retroactiva de la ley penal en la medida en que la ley temporal o en la ley excepcional sea más favorable para el reo. Pero debemos tomar en cuenta que esto va a aplicar en la medida en que tengamos, digamos, una genuina sucesión de tráfico de leyes punitivas. Siempre que exista una genuina sucesión de leyes. Quiere decir esto que los mismos hechos que estaban o que están siendo regulados en la ley temporal o en la ley excepcional tienen que ser exactamente los mismos hechos que son regulados por la ley que entra en vigencia una vez que cesan las dos leyes anteriores. Si los hechos no son iguales, no estaremos en presencia de una sucesión de leyes penales y por lo tanto no aplicará el principio de retroactividad absoluta de las leyes temporales o excepcionales cuando favorezcan al reo. Por ejemplo, en materia militar, cuando se declara el estado de guerra, se crean leyes excepcionales o leyes temporales que van a regular determinados hechos en esa situación. Cuando desaparece el estado de guerra, esos mismos hechos pierden importancia. Por lo tanto, no van a tener la misma connotación una vez que cesa la guerra. En estos casos, no estamos en presencia de una sucesión de leyes o de tráfico de leyes punitivas. Por lo tanto, no aplica el principio consagrado en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si los hechos son exactamente los mismos, entonces se aplicarán los criterios de la ley más favorable. Muy bien. Por el momento dejamos de compartir pantallas, vamos a hacer un break, un descanso y continuamos de inmediato. Pues bien, mis amigos, siguiendo con nuestro estudio, siguiendo con el tema de la validez temporal de la ley penal, que es distinto al tema de la validez espacial de la ley penal, que será expuesto por nuestro grupo de trabajo, yo quiero recomendarles a todos los interesados en las ciencias penalísticas y por supuesto a ustedes, estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa, para este tema, para el tema de los problemas de sucesión de leyes penales, la ley más favorable, la ley temporal y la ley excepcional, ustedes habrán de analizar, recomiendo la lectura y el análisis de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 794 de fecha 27 de mayo del año 2011. Fíjense ustedes que por aquello, yo comentaba con anterioridad, el problema que supone desdibujar los principios cardinales del proceso penal atendiendo a los criterios de defensa social. Y es que atendiendo a los criterios de defensa social pareciera entonces debilitarse estos principios cardinales que impiden cualquier acto arbitrario por parte del Estado. Tenemos, por ejemplo, la ley de régimen cambiario. Fíjense ustedes, la ley con rango y valor de fuerza de régimen cambiario
entró en vigencia en Venezuela mediante la Gaceta Oficial número 41.452 del pasado 2 de agosto del año 2018. Pues bien, se trata de una ley penal creadora, se trata de una ley penal abolitiva, se trata de una ley penal modificativa, se trata justamente de una ley penal abolitiva. Es una ley penal que una vez que entró en vigencia en agosto del año 2018, derogó la anterior ley de los ilícitos cambiarios, que data aproximadamente del año 2015. La anterior ley de los ilícitos cambiarios tipificaba un conjunto de acciones o de comportamientos humanos y los sancionaba severamente con penas de prisión. Cuando entra en vigencia la actual ley de régimen cambiario, no solamente deroga la anterior, sino que por tratarse de una ley abolitiva suprime, elimina el carácter típico, el carácter incriminatorio o el carácter delictivo de algunas conductas sancionadas penalmente en la ley precedente, en la ley que se extinguió, en la ley que pasó a ocupar su lugar. Entonces, es violatoria esta ley de los principios cardinales del proceso penal, como es el principio de irretroactividad de la ley penal. Si estamos señalando que la ley de régimen cambiario constituye una ley penal abolitiva porque eliminó el carácter delictivo de determinados comportamientos humanos sancionados anteriormente con penas de prisión, ¿cómo es que hoy por hoy todavía continúa sancionando aquellos hechos que ocurrieron bajo la vigencia de la ley de ilícitos cambiarios? Esto lo vamos a ver más adelante o, por el contrario, vamos a pedir que en base a los principios ya analizados, cada estudiante determine o analice si la actual ley de régimen cambiario es inconstitucional o, por el contrario, está pegada a los principios cardinales de un sistema penal de garantías. Mis amigos, si les gustó este tema, dale like, danos tus comentarios que son sumamente importantes para construir conocimiento crítico en el ámbito de las ciencias penalísticas. Dale a la campana para que recibas notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos. Soy Roger López, profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica Santa Rosa en Caracas y nos vemos en una próxima oportunidad.